Objeto. SCP-2221 Clasificación del objeto. Keter Procedimientos especiales de contención. Los sitios web que se cree que albergan ejemplares de SCP-2221 deben ser aislados para su examen, y los usuarios civiles deben ser bloqueados de dichos sitios web. Un equipo de personal de clase C debe mantener una búsqueda continua de sitios web y software que requieren que el usuario acepte un contrato de licencia de usuario final, y examinar minuciosamente todos los acuerdos en busca de señales de SCP-2221. Dada la imposibilidad de contener todos los ejemplares 2221-A, los agentes de campo se centrarán en contrarrestar sus efectos. Los agentes deben permanecer en contacto con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo para vigilar el aumento repentino de la violencia extrajudicial. Se aconseja a los agentes a compartir información sobre grupos afiliados a 2221-A con las agencias de seguridad nacional para disminuir su impacto político y social. Se ha renunciado temporalmente a las normativas de la Fundación sobre la no intervención política para responder a esta amenaza. Descripción. Un ejemplar SCP-2221 es un contrato de licencia de usuario final, CLUF, del tipo comúnmente acordado por los consumidores para el uso de software. Los ejemplares de SCP-2221 se encuentran típicamente adjuntos a software gratuito o barato disponible en Internet. Son inusualmente largos para los CLUF, presumiblemente para disuadir a los consumidores de leer hasta el final. Cerca del final del contrato hay 3 cláusulas que se cree que producen efectos anómalos distintos, pero relacionados entre sí. Cláusula 189. Usted acepta que toda adoración, oración, reverencia, sacrificio, juramento, petición de guía o intervención, y cualquier otra invocación de divinidad dirigida a cualquier deidad o deidades listadas en el apéndice HB serán dirigidas a la Tribuna Serena, amigo de los justos, en lo sucesivo referido como amicus. Además, usted acepta que esta cláusula reemplaza la intención consciente en relación a la dirección de las mencionadas invocaciones de divinidad. Cláusula 191. Usted acepta que Friends of Amicus LLC2 puede tener acceso a su conciencia con el propósito de ejercer influencia subconsciente o control temporal de conciencia por un periodo que no exceda las 72 horas durante cualquier periodo de una semana. Cláusula 216. Usted y Friends of Amicus LLC acuerdan que cualquier intento de violar o modificar los términos de este acuerdo, o de demandar a Friends of Amicus LLC, debe ser resuelto mediante arbitraje en el Tribunal Serena. 3. Nexo, 2221. Las pruebas sugieren que SCP-2221 no es un infopeligro. Leer o mirar ejemplares de SCP-2221 no tiene efecto si el lector no está de acuerdo con el contrato. Es extremadamente improbable que un contrato de este tipo sea legalmente exigible en cualquier sistema judicial conocido. Sin embargo, se cree que los efectos de SCP-2221 resultan de la aplicación de los términos de este contrato por partes desconocidas. Ciertas clases de individuos, incluyendo individuos mentalmente incapaces, niños prepúberes y esclavos, no se ven afectados, aunque estén de acuerdo, presumiblemente porque carecen de capacidad legal para aceptar un contrato. Los individuos incapaces de entender el contrato, como los que no pueden hablar el idioma en el que está escrito, o las personas dormidas que presionan por accidente el botón para aceptar el contrato, tampoco se ven afectados. Estas limitaciones han demostrado ser extremadamente perturbadoras para los intentos de estudio de SCP-2221. Los efectos del contrato no se extienden al personal de clase D, que aparentemente carece de capacidad legal ante cualquier entidad que esté haciendo cumplir el contrato. La ausencia de efecto de SCP-2221 sobre el personal de clase D dificulta la experimentación directa, pero la Fundación ha realizado un amplio análisis de las poblaciones que se cree está afectada por SCP-2221. Se supone que los individuos se convierten en ejemplares 2221, así han creado una cuenta en un sitio web descargado software conocido por alojar un ejemplar SCP-2221. Se han observado los siguientes cambios de comportamiento en 2221, así poblaciones con grandes números de 2221, mayor participación de votantes y activismo político.
Los ejemplares 2221A en países no democráticos o semidemocráticos a menudo se afilian con movimientos de protesta u otras organizaciones políticas subversivas. Los ejemplares 2221 aparecen particularmente atraídas a posiciones consideradas fuera de la corriente política dominante, incluyendo partidos asociados tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda. Mayor interés por la religión y las cuestiones de identidad religiosa. La asistencia a los servicios religiosos es notablemente alta en áreas con grandes poblaciones de 2221A. Los ejemplares 2221A en países musulmanes a menudo se afilian con movimientos islamistas, mientras que los ejemplares en los Estados Unidos pueden abogar por un mayor papel del cristianismo en la vida pública. Cambios en las prácticas religiosas. El castigo comunitario por desviarse de la ley religiosa, a menudo en forma de humillación, es común en las áreas dominadas por 2221A. El arte religioso de estas comunidades incorpora orcas o patrones que se asemejan a las orcas con una frecuencia inusual. Por ejemplo, el arte cristiano tiende a representar a Jesús siendo colgado en vez de crucificado, mientras que el arte hindú a menudo se centra en Yama colgando criminales. A pesar de la referencia de la cláusula 189 a la adoración de Amicus, los ejemplares SCP-2221 no son típicamente observados adorando a un ser de ese nombre, la única excepción, POP 044-2221-A, se discute a continuación. Violencia extrajudicial frecuente contra presuntos delincuentes. Las poblaciones 2221 tienden a estar densamente agrupadas, así que mientras que algunas comunidades están compuestas en su totalidad por 2221, es raro que las naciones afectadas tengan una población de 2221, además del 0,5%. La excepción más notable es POP 044-2221, en censurado, que hasta 2013 constituía más del 2%. Eventos concernientes a POP 044-2221, en octubre de 2012, el sitio 614 se pone en contacto con el Consejo O5 para informar de las turbas armadas que atacan las instalaciones de la Fundación en censurado. Inmediatamente se hace evidente que estos grupos tienen información privilegiada sobre la Fundación. Exigen que la Fundación entregue SCP, censurado, SCP, censurado, SCP, censurado, SCP, censurado, y que se enjuicie a 34 miembros del personal de la Fundación. Los ataques de octubre en el sitio 614 se atribuyen inicialmente a la República de las Letras, que rápidamente se responsabilizó de la filtración de información que condujo a los ataques. En este momento, la Fundación no tiene conocimiento de ninguna población 2221, importante en datos borrados, y se cree en las declaraciones de la República de las Letras. Sin embargo, el análisis de las computadoras en el sitio 614 revela que muchas personas han estado usando software que aloja un ejemplar de SCP-2221. El consenso en la Fundación cambia la creencia de que la información filtrada provenía del personal de la Fundación, habiendo sido subvertida por The Friends of Amicus. Aún se desconoce si el hecho de no haber encontrado y denunciado este caso de SCP-2221 se debió a negligencia o sabotaje deliberado. Se detiene a personal del sitio 614 para examinarlos. Agentes de campo del sitio 115 y el sitio 621 son enviados a la ciudad bajo el mando de Susan Pritchard, directora del sitio, para observar e informar sobre la población local 2221, POP 044-2221, Debido a la agitación política presente en el área, la Fundación adopta una postura estrictamente defensiva, repeliendo ataques continuos a las instalaciones de la Fundación sin intervención alguna. También se observan ataques contra las cárceles locales. Mientras que las fuerzas de seguridad locales repelen la mayoría de estos ataques, las prisiones en censurado y datos borrados son invadidas por las turbas. Los prisioneros en ambos lugares son arrastrados hacia afuera y linchados, incluyendo prisioneros que solo han cometido delitos menores como vandalismo. En el transcurso de los siguientes 4 meses, se observan cambios en las prácticas religiosas de los sunitas, mayoría musulmana local. Muchas mezquitas locales comienzan a anunciar el llamado a la oración 8 veces al día en lugar de las 5 tradicionales. Orcas decorativas se observan colgando en los portales, a menudo adornados con telas de colores en elaborados diseños.
Varios imanes que se cree son ejemplares 2221, se reúnen para agregar a Sadik como profeta adicional a la lista tradicional islámica 4. Cuando se les presiona para obtener información adicional sobre Sadik, estos imanes se confunden y niegan el conocimiento de Sadik. Para abril de 2013, las comunidades afectadas han comenzado a anunciar el llamado a la oración hasta 30 veces al día. Con poco tiempo para otras actividades, cesan los ataques a las instalaciones de la fundación. POP 044-2221, distribuye versiones impresas de SCP-2221, convirtiendo así a casi todos los miembros adultos de las comunidades afectadas en ejemplares 2221-A. Dado que la fundación ya no está a la defensiva, los agentes de campo comienzan a poner en cuarentena las ciudades ocupadas por POP 044-2221-A, y los civiles no afectados son evacuados bajo custodia de la fundación. La frecuencia de los llamados de 2221 a oración continúa aumentando hasta que la oración se ha hecho constante en todo POP 044-2221-A. Entre el 24 de mayo y el 6 de junio, cada miembro conocido de POP 044-2221-A muere de agotamiento y deshidratación. El gobierno de censurado coopera con la fundación atribuyendo estas muertes a la violencia política. Los agentes de campo recomiendan que se renuncie a la normativa de no intervención política de la fundación con el fin de prevenir situaciones similares en otros lugares. Anexo 2221, y los ejemplares recientemente descubiertos de SCP-2221 tienen una adición a la cláusula 217. Al leer esta cláusula, los miembros de cualquier organización incluida en el apéndice CAIF acuerdan irse a la mierda. La Fundación SCP fue una de las organizaciones enumeradas, junto con el Buró Federal de Investigación, la República de Letras y otros grupos de interés y organizaciones gubernamentales. El personal que había leído la cláusula 217 fue aislado y puesto bajo observación. La adición no tuvo ningún efecto discernible, menos aún uno literal. Se cree que la cláusula 217 es meramente una burla, en lugar de un infopeligro o una adición al documento jurídicamente vinculante. Sin embargo, los supervisores deben hacer informes semanales sobre el comportamiento del personal de la fundación que haya leído versiones modificadas de la cláusula 217.